Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos con el segundo video de la sección de Clean Code. Esta vez vamos a hablar de cómo sacar código repetido en 4 pasos. Bueno, ¿cuál es el problema con el código repetido? Creo que todos tenemos más o menos una idea de por qué tener código repetido en nuestro sistema no está bueno. La principal es el costo de mantenimiento. Si lo tengo repetido en varios lugares, cada vez que algo cambia sobre ese código, tengo que tener identificados todos esos lugares, ir y realizar esos cambios en todos esos lugares. Además de ese razonamiento común, tener código repetido implica que hay algo que no terminamos de entender dentro de nuestro sistema y por tanto lo tenemos que repetir en varios lugares. Hay un problema de diseño de fondo también. Los invito a ver los diferentes tipos de código repetido con los que nos podemos encontrar y vamos a ver 2 de ellos en Java. Luego ver una noción un poco más profunda de por qué no está bueno tener código repetido y finalmente ver que en algunos casos, y sí, hay excepciones. Y la fórmula mágica de estos 4 pasos tiene que ver con extraer el contenido repetido hacia un nuevo método. Segundo, parametrizar lo que cambia. Tercero, lograr darle un buen nombre a ese nuevo método. Y finalmente usar este nuevo método en el lugar donde estaba el código repetido. Así que les propongo que vamos a ver 2 ejemplos concretos de cómo quitar código repetido, en este caso en Java. Van a ver que el código en este caso está en español. Puesto que es un tema más o menos introductorio, decidí hacerlo en español. Otros videos tendrán el código en inglés. Hay una discusión ahí entre si los canales en español tenemos que tener el código en inglés o en español. Mi amigo Leandro Fernández tiene un video hablando de eso. Si lo quieren ver, dejo el link. Así que bueno, vamos a los ejemplos. Como les decía, vamos a empezar con un ejemplo simple. Es el ejemplo con un empleado. En donde vamos a simular que tenemos requerimientos de básicamente validación, en donde el nombre o el apellido tienen que ser distintos de null o no vacíos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo implementaríamos eso de una manera convencional, haciendo la validación en el set. Bueno, eso sería una implementación convencional. Como habrán visto, primera pista, tuvimos que copiar y pegar código. Entonces cada vez que hacemos eso, bueno, ahí está la primera pista. Entonces vamos a seguir estos 4 pasos a ver cómo quitamos el código repetido en este ejemplo muy simple. El primero es extraer el método tal cual está a otro lugar, lo cual vamos a copiar y pegar. Y le vamos a dar un nombre que no sea significativo, que después nos fuerce a cambiarlo, que nos fuerce a pensar qué es esto que estamos haciendo. Entonces le vamos a poner nombrame. El siguiente paso es extraer lo que cambia. ¿Qué es lo que cambia en este escenario? Es el string que estamos validando. Como vemos en estos métodos, en realidad está todo repetido. Pero en lenguajes como Java no es tan simple modelar la asignación de una manera más general. En lenguajes más flexibles, como Python o como JavaScript, es más fácil hacer eso, acceder a las propiedades de un objeto de manera reflexiva. En este caso no se puede, entonces se puede pero es muy complejo. Entonces por ahora lo que vamos a extraer es la condición. Esto es lo que cambia y le vamos a llamar así y luego lo vamos a cambiar. Y de nuevo vamos a modelar la condición. Y como vamos a modelar la condición, este método va a devolver un boolean. Y simplemente acá devolvemos el resultado de la evaluación de este método. El siguiente paso es el más importante de todos, es nombrar esto que acabo de identificar. Porque acá yo le doy significado a estos pedazos de código que fui extrayendo, dándoles un nombre, los bautizo de alguna manera. En este caso es claro, como estamos dentro de un contexto del empleado, que lo que estoy haciendo es de alguna manera ejecutar una validación. Entonces podemos llamar a este método como es válido. Y el parámetro le podemos llamar componente de nombre o componente nombre, ya que es el componente de un nombre. Bien, estamos con el paso 3. Vamos por el paso 4. El paso 4 es reemplazar en el método original el código repetido por el método nuevo que yo logré crear. Vamos a hacer eso. Hemos logrado reemplazar un pedazo de código repetido nada más. Como les decía, se puede reemplazar incluso más. Pero bueno, de ahora en más, ¿cuáles son las ventajas que tengo? A medida que más validaciones vengan que yo tenga que realizar sobre un nombre, las voy a tener que agregar en un solo lugar.
Si se agregan más tipos de empleado o más personas o más entidades que sigan el modelo de nombre, también voy a poder solo tenerlas en un solo lugar y probablemente tome este método y lo lleve a alguna otra clase. De hecho, como último detalle, podemos reconocer que este método no necesita ser, al menos en esta clase, público y tampoco necesita ser de instancias. Puede ser cómodamente estático, puesto que tiene más la forma de una función. Para el siguiente ejemplo, lo que tenemos es algo un poquitito más complejo, es el siguiente nivel. Lo que acabamos de ver es algo simple porque era una validación, algo que puedo extraer directamente y retornar un booleano, como hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún otro tipo de colaboración? Algo un poco más complejo. Lo que tenemos en este dominio de problema es una entidad película, ¿sí? Una clase película muy simple, un llamado pollo, plain old Java Object, algo muy simple, con getters nada más, nombre, género y año de estreno. Y por otro lado un cine, en el cual me hicieron dos solicitudes principales. Una, poder devolver una lista de películas dado un cierto género, y la otra es devolver una lista de películas dado un año de estreno, ¿no? Vamos a ver cómo están implementados y no vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Cada uno de estos métodos tiene un nombre bastante bueno y representativo, recibe cuál es el género que estoy buscando, en este caso recibe el año que estoy buscando, genera una lista que es la que se va a devolver, itera por sobre todas las películas que tenemos utilizando un for viejo, podríamos utilizar un for de un poquito más nuevo, después evalúa la condición y finalmente devuelve. Como verán, en ambos es lo mismo. Claro, acá hay muchísimo código repetido. ¿Cómo los representamos de mejor manera? Bueno, por supuesto Java 8 está hace bastante tiempo y esto lo vamos a terminar haciendo con lambdas, pero permítanme mostrarles qué nos lleva a eso, qué nos lleva a entender de que un for es un pedazo de código repetido. Iterar sobre una colección para hacer una cierta operación es también considerado código repetido, porque lo estamos haciendo más de una vez. De hecho, prácticamente todo lo que está sucediendo dentro de estos métodos es considerado código repetido. Pero nosotros dijimos que con estos 4 pasos deberíamos poder eliminar el código repetido, así que vamos a intentarlo al menos. El primero era extraer este método, o sea, copiarlo y crear un nuevo método que haga lo mismo. Le voy a dar un nombre igual que antes. Y la segunda parte era extraer lo que cambia. Y acá estoy en un pequeño problema. Extraer lo que cambia en este escenario no es tan simple, puesto que no son del mismo tipo las condiciones que tengo que evaluar. Por un lado tenemos un int y por el otro lado tenemos un string. Y por supuesto podemos discutir de formas bastante chanchas de hacer que esto funcione, de convertir el string a un int, de pasar un object y usar integer y un montón de otras cosas, pero de nuevo vamos a enfocarnos en hacer algo un poquito mejor. La propuesta acá es identificar qué es lo que no hemos modelado. Y lo que no hemos modelado aparentemente es la condición, es lo que está dentro del if. Entonces si yo quiero irme a un purismo extremo, lo que debería hacer es crear un objeto que no estaba para poder modelar esa condición y recién poder eliminar el código repetido. Vamos a ver a dónde nos lleva ese camino. Fíjense qué pasa si creo esta jerarquía de clases chiquitita. Adentro de la misma clase porque estoy simplemente tratando de evaluar un concepto. Creé una condición que era un objeto que no tenía, que lo que va a hacer es evaluar una película. Esto es una clase abstracta, podría cómodamente ser una interfaz también. Y después voy a crear una condición por género para poder evaluar el género y una condición por año de estreno para poder evaluar el año de estreno. Y de esa manera me logro librar de esto de que los tipos son diferentes, puesto que para el género yo voy a tener un constructor que recibe un string y para el año de estreno va a recibir un int, pero ambos van a evaluar una película, algo de tipo película, van a evaluar lo mismo. Esto está muy bien. Yo sé que esto parece mucho para solucionar un problema simple, pero vamos explorando cómo seguiría esta solución, cómo yo llegaría a parametrizar lo que cambia habiendo creado ya un objeto nuevo. Fíjense cómo lo mejoramos. Logramos parametrizar lo que cambia. Sí, agregamos un objeto y una jerarquía que vamos a ver cómo solucionar luego. Pero ahora podemos pasar esa condición como parámetro, la podemos evaluar y podemos generar una lista de resultados. También, por supuesto, ya que estamos, mejoramos el for y de esta manera funciona la condición. Acá yo recibo cuál es la condición que generé, la evalúo y agrego a la lista de resultados. Para el paso 3 lo que tenemos que hacer es darle un nombre significativo. ¿Cuál es el nombre que tiene este método? Bueno, este método esencialmente está haciendo un filtro.
Por tanto, este método cómodamente se puede llamar filtrar. Paso 4. Necesitamos usar filtrar dentro de los métodos originales. Vamos a ver cómo. Los métodos originales ahora deberían ser bastante simples, porque la mayoría de las operaciones que hay que llevar a cabo las está realizando el método filtrar. Por tanto, yo mínimamente necesito crear una condición dependiendo de qué es lo que ese método quiere devolver. En el caso de por género, lo que necesito es crear una condición por género. Creo esa condición y lo que tengo que inicializarla es con el género que quiero usar para filtrar. Luego simplemente llamo al método filtrar con esta condición. Lo mismo tengo que hacer para filtrar por año de estreno. Al final logramos, siguiendo los 4 pasos, eliminar el código repetido. Pero el costo de lo que tuvimos que hacer parece ser muy grande. Tener que agregar una jerarquía, crear una condición y demás parece ser mucho. Pero a la vez nos hace ejercitar que cuando faltan objetos en el dominio del problema, muchas veces los tenemos que crear, porque el código repetido es una pista de esto, de que faltan objetos. Bueno, ya que estamos y que hablamos un poco de Java 8, vamos a hacerlo con Java 8. Vamos a saber que esto que yo creé como condición en Java 8 ya existe y se llama filter, y es básicamente un objeto que lo que hace es evaluar una condición que pasamos por parámetro. A modo de práctica vamos a ver cómo quedaría sin la necesidad de tener la jerarquía de condición que creamos. Fíjense esta solución que interesante, donde ni siquiera necesitamos el método filtrar. Estamos directamente usando todas las facilidades que me da el API de streams de Java 8. Como ven, estamos usando streams en vez de for. Hay bastantes ventajas en usar stream en la mayoría de los casos, pero no es el objetivo de este video discutirlas. Ahora, si queremos ser puristas, todavía tenemos código repetido. Entonces todavía podemos aplicar los 4 pasos de nuevo. Fíjense, paso 1, extraer el método a un nuevo método, del cual ya tenemos el nombre, ya sabemos que es un filtrar, pero vamos a hacerlo. Nuestra querida clase condición ya no está entre nosotros, la eliminamos, porque dijimos que en Java 8 hay algo modelado similar a una condición, que también permite evaluarse, que es lo que estamos usando en ese método filter que estamos llamando en cada uno de los métodos originales. La clase que Java 8 provee se llama predicate, y es la que vamos a usar en nuestro nuevo método filtrar. Bien, ahora el filter recibe un predicate, una condición que le viene como parámetro, y este pedazo de código se hará una sola vez. Pero ahora, ¿cómo lo usamos? Porque nos salteamos el paso 3, puesto que el nombre ya estaba bien. Entonces ahora vamos a ir al paso 4, usar el nuevo método en el método original. Esta parte, aquellos que no están muy familiarizados con la notación que usa Java para lambdas y streams en Java 8, les va a parecer un poquito confuso, pero con el tiempo, cuando uno comienza a utilizarlos, ve todo el potencial que tienen. Como ven, lo que estamos haciendo es mandando un pedazo de código como argumento. Esto no era posible en Java hace un tiempo, pero sí en muchos otros lenguajes que son bastante más poderosos que Java en ese sentido, y ahora se puede hacer. Por lo tanto, se puede llegar a ver confuso, pero es algo muy importante porque nos permite mandar funciones o pedazos funcionales como parámetro. Y así es que, como verán, paso a paso fuimos puliendo de a poco, capa a capa, y quitando el código repetido que había en este cine. Vamos a ver cómo era y cómo quedó. Bueno, ahí fueron algunos ejemplos de cómo quitar código repetido, cómo mejorar un poco nuestro código, y si bien fueron bastante didácticos, creo que se pueden llevar a la práctica en código un poco más profesional. Al margen de todo lo ya dicho sobre código repetido y todo lo que se sabe, algo muy interesante a destacar es que tener código repetido tiene un significado un poco más profundo. En el video de introducción de Clean Code vimos esta idea de que el software era un modelo computable de un dominio de la realidad. Y vimos cómo íbamos iterativamente descubriendo la realidad e intentando modelarla. Tener código repetido implica que yo fui a la realidad y cuando volví al modelo no logré correctamente representar eso que vi. Por eso está en más de un lugar. Haciendo una analogía bastante simplista, tener código repetido sería como decir:
Bueno, acá hay este objeto metálico que tiene 2 ruedas, un manubrio y pedales, y sirve para movilizarse. Imaginen tener esa descripción cada vez que yo quiero decir bicicleta. Es eso lo que pasa con el código repetido. Tengo el mismo conjunto de interacciones en varios lugares porque no logro modelar correctamente ese concepto. Por eso digo que va a un nivel más profundo, porque nosotros como seres humanos tenemos un concepto para describir un conjunto de cosas que describen ese concepto. En el desarrollo de software podemos decir reificar, tomar todas estas características y modelar un objeto a partir de ellas. En este caso, en los ejemplos, nosotros lo que hicimos es reificar el concepto de validación y reificar el concepto de filtrar. Y en un momento incluso reificamos el objeto condición. Y por esto, eliminar código repetido ayuda a que lo que yo tengo en el modelo se parezca cada vez más a lo que tengo en la realidad. Por tanto, cada vez que aparezcan conceptos nuevos en la realidad, yo voy a ser capaz de tomarlos y modelarlos de una mejor manera. Como en todo, hay excepciones al código repetido. No vamos a entrar en detalle, pero muchas veces por mantener la independencia o algunos componentes muy puros que no pueden compartir nada con el exterior, necesito tener bloques de código duplicados en estos componentes que tienen que ser totalmente independientes. Así como hay excepciones, hay más tipos de código repetido que podemos seguir identificando. Piensen que hablar de código repetido no es lo mismo que hablar de texto repetido, que es lo que venimos viendo en los 2 ejemplos que mostramos. Un siguiente ejemplo, si quieren pensarlo, es colaboraciones repetidas, cuando yo uso más de una cosa para hacer exactamente lo mismo. El ejemplo más trivial es: supongan que estoy implementando una lista y tengo un contador con la cantidad de elementos de la lista y también tengo un booleano para decir si la lista está vacía o no. El método isEmpty, si la lista está vacía. ¿Qué usa? ¿El booleano o el contador? Bueno, espero les haya gustado este video de cómo sacar código repetido. Denle like, suscríbanse al canal y nos vemos pronto.